La Sociedad Civil Coffee Law, Dr. Jorge Fernández Ruiz, presenta. Buenas tardes a todos desde Australia. Siento no poder acompañarles en tiempo real y en particular no poder intervenir en un diálogo con mis colegas de panel como me habría gustado mucho. Sin embargo, porque me encuentro en este momento en Sydney, en Australia, el cambio horario no me permitía intervenir como me hubiera deseado en tiempo real. Pero a pesar de todo, les envío esta grabación tratando de compartir con ustedes algunas de las ideas y reflexiones sobre este tema tan interesante del uso del aprendizaje automatizado en el contexto del ejercicio de la actividad y de la profesión jurídica. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación, en particular a Rodolfo Guerrero, que ha sido el que amablemente me ha hecho llegar esta invitación. Pues bien, estamos en un contexto apasionante en el que la inteligencia artificial ha generado unas oportunidades extraordinarias en todos los campos de la sociedad y de la economía. Y naturalmente el ejercicio de la profesión jurídica no ha quedado al margen de estas importantes oportunidades, prometedoras sin lugar a duda, pero inevitablemente también, y es particular debido a nuestra formación, identificamos también algunos riesgos. Lo que me gustaría, si les parece bien, en los próximos minutos, es tratar de ofrecerles un marco general en el que me gustaría identificar, en primer lugar, de qué tipo de modelos y de sistemas de inteligencia artificial estamos hablando y cómo esta categorización va a tener implicaciones en el tipo de efectos jurídicos, cuestiones jurídicas en general y, desde luego, riesgos y responsabilidad que puede implicar. Y además, a partir de ahí, podemos ya empezar a imaginar y constatar ya en el uso real qué tipo de aplicaciones reales ofrecen los sistemas de aprendizaje automatizado en el ejercicio de la profesión jurídica. Si me permiten, quisiera compartir con ustedes una presentación en la que verán fundamentalmente una base visual de algunas de las cuestiones que quisiera compartir con ustedes. Me voy a centrar, como les avanzaba, en esta idea de cómo utilizar los sistemas de aprendizaje automatizado, es decir, sistemas que utilizan técnicas de inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión jurídica, de una manera, como verán, bastante general, pero tratando de identificar algunas líneas, en mi opinión, muy prometedoras de usos y aplicaciones en en las diferentes actividades de la profesión jurídica. Y es que partimos, y esto quizá es importante, aunque no deja de ser obvio, partimos de un entorno en el que los usos y las aplicaciones de los sistemas algorítmicos, por tanto la automatización y desde luego y en particular los sistemas de inteligencia artificial han penetrado en prácticamente todos los aspectos de la actividad económica y también de la actividad social en todos sus campos. Pero me gustaría que a partir de ahí tratáramos de categorizar, clasificar, hacer una especie de taxonomía sobre qué tipo de sistemas de inteligencia artificial debemos tener en consideración y en qué medida esto tiene implicaciones en su uso para la profesión jurídica. Y la primera cuestión que quisiera plantearles es qué tipo de tareas, actividades o procesos delegamos o llevamos a cabo con el apoyo y la asistencia de estos sistemas automatizados de aprendizaje. Es decir, podemos utilizar los sistemas automatizados en el contexto, insisto, de la profesión jurídica para fundamentalmente automatizar tareas. Tareas repetitivas, tareas mecánicas, tareas manuales. Por tanto, en este sentido, probablemente el impacto que pueda tener en la exposición al riesgo, incluso el cuestionamiento jurídico o la problemática jurídica derivada sea relativamente pequeña o en ocasiones casi diríamos inexistente. Sin embargo, percibimos que el uso de estos sistemas automatizados cada vez más
desde los vehículos autónomos a la robótica más desarrollada, el uso de chatbot, ya veremos luego la cuestión de la inteligencia artificial generativa, muestra que lo que realmente estamos haciendo y lo que está mostrando mayor fascinación y también preocupación a nivel internacional es cuando se utilizan los sistemas de aprendizaje automatizado para llevar a cabo procesos de toma de decisiones. Esto sería, podemos decir, el máximo en el desarrollo de la delegación, si quieren, de funciones a los sistemas de inteligencia artificial. Y digo delegación con mucha cautela porque no estoy tratando aquí de reproducir en absoluto una relación de agencia entre el sistema de inteligencia artificial y el operador o el usuario del sistema, en absoluto, pero es una manera un poco de expresar esta idea de que lo que hacemos es asistir mediante inteligencia artificial, ya no solo tareas mecánicas, sino también tareas, podemos decir, cognitivas y, desde luego, procesos decisorios. Y esto va a ser absolutamente fundamental como primera categoría para identificar las cuestiones jurídicas. ¿En qué medida podemos utilizar en el desarrollo de la profesión jurídica sistemas de aprendizaje automatizado que asisten en la toma de decisiones, ya veremos de qué tipo, o incluso que toman decisiones, por ejemplo, la resolución de un conflicto comercial, y por tanto esta toma de decisiones tiene efectos jurídicos con respecto a los intereses o los derechos de las partes implicadas. Esta es la primera categoría para mí muy importante. La segunda categoría interesante es que, como les avanzaba antes, cuando hablamos de sistemas automatizados, es interesante incorporar esta distinción entre lo que podríamos llamar sistemas determinísticos, sistemas algorítmicos, es decir, sistemas que a través de un procedimiento secuencial de instrucciones permiten repetir de manera recurrente una determinada tarea, una resolución de un problema determinado, y llamamos determinísticos porque en realidad hay un nivel de imprevisibilidad muy bajo entre cuál va a ser el resultado de conformidad con cuál es el input que le damos a este sistema. Pero luego tenemos que hablar de otra categoría, que es la que está generando enseguida se lo comentaré, esta enorme atención por parte de reguladores nacionales e internacionales sobre qué implicaciones adicionales tienen los sistemas no determinísticos. O, si quieren, los podemos llamar sistemas de aprendizaje. Es decir, sistemas algorítmicos que incorporan técnicas de aprendizaje, técnicas de inteligencia artificial. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de inminente adopción, esperamos que en las próximas semanas o ojalá que sea en este año 2023, este Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pionero, ambicioso, comprensivo, lo que hace es incorporar una definición de sistemas de inteligencia artificial que pivota alrededor de esta idea de que son sistemas de aprendizaje, cuando dice que son sistemas con ciertos niveles de autonomía. Por tanto, estamos hablando sobre todo de la problemática asociada a utilizar sistemas de aprendizaje, porque llevan técnicas como Deep Learning, Machine Learning, otras técnicas que permiten este proceso de interacción del sistema con el entorno, capta datos, pero además aprende, es decir, infiere, extrae, proyecta, extrapola, y por tanto no hay podemos decir, una previsibilidad absoluta. Hay un cierto nivel de autonomía sobre cuál va a ser el resultado en cada uno de los casos. Por ejemplo, pensemos en la necesidad de tener un chatbot en un despacho de abogados para resolver determinadas cuestiones jurídicas que podríamos considerar muy sencillas. Y por tanto es un chatbot que no puede ser un chatbot basado en un sistema determinístico porque requiere un margen de cierta flexibilidad, de cierta adaptación y autonomía, y por tanto podremos utilizar un sistema, como ven, de estas características para desarrollar una determinada actividad en el contexto de la profesión jurídica. Y la tercera categoría que quisiera mostrarles es qué tipo de funciones podemos delegar. Insisto de nuevo, por favor, piensen en este concepto de delegar como un concepto puramente metafórico. No estoy hablando ni de personificar al sistema de inteligencia artificial, ni siquiera de tratarlo como alguna de estas figuras que ya conocemos en el contexto de la ley de representación o de las reglas de representación o de la teoría de la agencia. No es necesariamente un agente, no es un representante, no hay un mandato, pero hay claramente una relación que enseguida les explicaré, especialmente sugerente, que hay que resolver con, en mi opinión, nuevos factores y nuevas normas en el contexto internacional. Por tanto, la tercera categoría, después de ver las dos anteriores, es qué tipo de funciones podríamos
permitir que el sistema de inteligencia artificial lleve a cabo de manera plena o asista en su desarrollo y cumplimiento. Y aquí esto me permite hacer otra categorización entre sistemas de inteligencia artificial que se pueden utilizar, por ejemplo, para la lectura asistida de documentos, de largos documentos, para identificar patrones o para identificar casos de uso. Instrumentos de escritura asistida que pueden permitir agilizar multitud de documentos que hay que procesar o elaborar en el marco de una determinada operación de asesoramiento jurídico, buscar, por ejemplo, casos, pero de una manera mucho más sofisticada, mucho más cercana, en el que la interacción ser humano-máquina es mucho más realista, si quieren, porque la búsqueda de casos no es una lista de casos o decisiones que tras unas palabras clave la base de datos nos ofrece, sino que puede resultar realmente en que el sistema de inteligencia artificial recomienda, sugiere, propone, o bien incluso utilizar los sistemas de inteligencia artificial para lo que se denomina, con todas las limitaciones y la controversia que puede haber detrás, una justicia predictiva, que lo que hace es identificar pues, qué argumentos pueden tener más éxito o incluso que se pudieran utilizar para decidir hacer una financiación por parte de un tercero, a lo mejor de una acción de clase, ¿no? Como ustedes sabrán que también son casos reales. Pues bien, estamos hablando, por tanto, de un sistema de inteligencia artificial que asiste en el ejercicio de nuestra actividad como profesionales del derecho. Nos asiste en la elaboración de documentos, nos asiste en la búsqueda, nos asiste en la identificación de patrones, nos asiste incluso en la predicción. Pero hay que añadir inevitablemente, y la irrupción en los meses pasados de ChatGPT y otros modelos de lenguaje que ustedes conocerán, ha centrado claramente la preocupación del regulador, ya no solo en este tipo de sistemas de inteligencia artificial como los que describo, sino también en particular de los sistemas de inteligencia artificial generativa. Y aquí las posibilidades en la profesión jurídica son múltiples, desde elaborar documentos de cualquier naturaleza, desde un documento como pudiera ser una oferta, pudiera ser un contrato, pudiera ser una nota informativa, un informe dirigido a clientes, un escrito de demanda, un escrito de contestación, que fuera elaborado total o parcialmente por un sistema, en este caso, de grandes sistemas de lenguaje, que es inteligencia artificial generativa. Podríamos, ¿por qué no?, pensar incluso en la elaboración de un dictamen pericial, y ahora enseguida les lanzaré algunas ideas que generara la posibilidad de utilizar ChatGPT para elaborar parte de un dictamen pericial. O bien que incluso una resolución por parte de un órgano judicial, un árbitro, un mediador, que sugiriera, no una resolución, pero sí que sugiriera propuestas a las partes o por cualquier otro medio, por ejemplo, en el contexto de los llamados ODR, Online Dispute Resolution, se utilizara sistemas de inteligencia artificial, como ven, para la generación de un resultado con clara naturaleza jurídica. Pues bien, esta es la primera parte con la que quisiera comenzar a hacer algunas reflexiones. Una parte, como ven, está basada en clasificar y, por tanto, a partir de esta clasificación, entender las posibles aplicaciones e inmediatamente ahora les diré las posibles problemáticas jurídicas. Lo primero que he hecho es distinguir, como ven, entre qué tipo de tareas hace el sistema de inteligencia artificial, puramente manuales o incluso de tipo decisorio. En segundo lugar, hemos distinguido entre sistemas algorítmicos determinísticos o sistemas con aprendizaje. Y en tercer lugar, hemos distinguido con qué tipo de funciones pueden desarrollar, y eso nos permite incorporar en el marco de análisis la inteligencia artificial generativa. Por tanto, un sistema de inteligencia artificial es un sistema de base algorítmica que incorpora necesariamente, para que lo califiquemos de sistema de aprendizaje, una serie de técnicas de inteligencia artificial o técnicas de aprendizaje, y que fundamentalmente lo que permite es que, dados unos inputs que pueden tener una procedencia muy diversa, pueden ser predicciones previas, pueden ser interacciones con el entorno, pueden ser inputs que el propio operador del sistema le imponga, se definen una serie de objetivos y a partir de ahí se genera una diversidad absoluta de output o de resultados, que pueden ser todos aquellos que hemos estado viendo en la clasificación anterior. Pudiera ser un documento de demanda, un escrito de demanda, pudiera ser la parte fundamental de un informe dirigido al cliente, pudiera ser una resolución o pudiera ser un simple documento de consulta para comenzar a preparar un caso.
¿Esto dónde nos lleva? Pues lo primero quizá es a situarnos en el contexto jurídico normativo en el que tenemos que empezar a valorar cuáles serían las implicaciones. Y eso yo creo que lo primero que tenemos que hacer es observar qué es o cuál es el marco existente. Podemos tener alguna regulación sectorial, si lo hubiera, si estamos pensando, por ejemplo, en preparar un documento dirigido a la autoridad del mercado de valores para solicitar la autorización de una entidad, pues hay una normativa financiera aplicable, si lo hubiera. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las reglas existentes de responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las reglas y principios contractuales generales que nos permitirían empezar a intuir cómo se aplica esto cuando el sistema está en el nivel 1, es un simple input para una decisión. Pues, por ejemplo, busco en una base de datos, me da un resultado y este resultado es una explicación de cuál es el estado de la cuestión de acuerdo con la jurisprudencia sobre un tema. Podemos estar en el nivel 2, en el que realmente lo que produce el sistema es una recomendación que me asiste en la toma de decisiones, pues por ejemplo, cuál es la estrategia procesal que voy a llevar, o estamos en un nivel 3 en el que el sistema adopta la decisión, es decir, le propongo al sistema que elabore, que produzca, que genere directamente una nota dirigida al cliente sobre si tiene derecho a una determinada reclamación. Y lo que vamos a ver ahora es si sobre todo ello, en primer lugar, si este esquema funciona cuando tenemos sistemas de aprendizaje automatizado y si sobre ello tenemos que tener en cuenta nuevas reglas que se estén adoptando sobre el uso de lo que verán ahí llamado ADM, que significa toma de decisiones automatizada o sistemas de toma de decisiones automatizada, en inglés, Automated Decision Making. Pues bien, ¿por qué hay problemática? ¿De dónde vienen estos problemas jurídicos los que vamos a detenernos en los próximos minutos antes de concluir? En primer lugar, la pregunta inevitable que tienen que hacer es, cuando utilizamos un sistema automatizado, tenemos que ser conscientes de que para que este sistema automatizado tome una determinada resolución, solución o genere un determinado resultado, hay varios actores implicados en el proceso. Y esto jurídicamente nos va a plantear un problema apasionante, muy interesante, sobre a quién atribuir los efectos jurídicos. Enseguida lo resuelvo con un par de casos interesantes. Lo que les propongo aquí es que hagamos girar todo este concepto de atribución alrededor de lo que podemos llamar el operador. El operador es el que usa el sistema para un determinado fin y lo usa como abogado para elaborar una nota informativa o lo utiliza como abogado para preparar un escrito de demanda. Es decir, es el operador el que opera. El que opera, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no es el que lo ha diseñado, no es el que lo produce, no es el fabricante en términos clásicos, ni siquiera es el importador ni el distribuidor, pero desde luego el propio operador tampoco va a permitir que esto funcione solo, va a tener que hacer reposar en una serie de datos que pueden ser proporcionados por terceros, en algunas actualizaciones del sistema algorítmico que pueden provenir de terceros, en brechas de seguridad que requieren parches que proporciona también un tercero. Por tanto, la idea de a quién le atribuimos los efectos jurídicos es fundamental, porque hay varios actores implicados que podrían hacernos desviar nuestra atención a otros operadores o actores implicados en el proceso. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el acto jurídico que es asistido o generado íntegramente por el sistema de inteligencia artificial es un acto jurídico que requiere, por ejemplo, que lo lleve a cabo un abogado colegiado, o, por ejemplo, porque tiene que ver con una pericial y, por tanto, necesita que concurran en aquel que lo emite las condiciones, los atributos y las características del perito, tenemos que asegurarnos quién es aquí el perito, quién es aquí el abogado. Si este resultado lo diera un sistema de inteligencia artificial diseñado por una empresa tecnológica y operado por otra empresa tecnológica, pudiera generarse el debate sobre si en realidad es un acto jurídico, un documento, un escrito que ha cumplido debidamente con el hecho de que debe proceder de una persona que tenga una determinada profesión, unas determinadas características, una determinada colegiación, etcétera, etcétera. Por tanto, a quién atribuirlo es absolutamente fundamental. Y de hecho es este uno de los principios clave que estamos analizando en Naciones Unidas, en la CENUTMI, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. En el Grupo de Trabajo 4 estamos elaborando una serie de principios y reglas para el uso de sistemas de inteligencia artificial. Y uno de los principios clave es a quién atribuir. Y por tanto, esta idea del operador, el que controla, el que usa, el que de alguna manera define el propósito para el que se emplea este sistema, puede ser fundamental. Pensemos en un caso muy sencillo.
un despacho de abogados que utiliza un chatbot para resolver consultas jurídicas de baja cuantía o muy sencillas. El chatbot está disponible en su web o disponible en su aplicación. Esto hace pensar en el contexto que es un chatbot controlado, supervisado, no necesariamente diseñado, no necesariamente distribuido, ni importado, ni siquiera con la capacidad técnica de poder entender cuál es el funcionamiento pleno del sistema debido a la opacidad y a la complejidad, y sin embargo podemos asumir que efectivamente es el despacho de abogados el que controla y opera este chatbot, que por tanto actuaría como un abogado a los efectos de los usuarios. Pues bien, esto empieza a mostrarnos ya que hay una necesidad de repensar algunas de las reglas fundamentales de contratos, de la responsabilidad, en definitiva del derecho privado, también de otras áreas del derecho, pero me centro aquí fundamentalmente en el derecho privado. Y en este momento hay varios proyectos en marcha de enorme interés que no quería dejar de mostrarles aquí de forma resumida. Por un lado, como les dije, Naciones Unidas en su grupo 4 estamos trabajando en estos principios y reglas para el uso de inteligencia artificial en el comercio. Por tanto, desde el punto de vista de aquellas acciones, actos o declaraciones que pueden tener un efecto contractual. Por ejemplo, una propuesta de abogados, una minuta, una propuesta de honorarios o, desde luego, un informe en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios que entrega el abogado en este contrato de obra, o la preparación de un escrito en el marco de un contrato de asesoramiento. Por tanto, como ven, con un efecto contractual fundamental. En segundo lugar, tienen los interesantísimos proyectos en el marco europeo, no solo el del reglamento de inteligencia artificial, sino también dos importantes propuestas de directiva que abordarían la cuestión de la responsabilidad. Porque, claro, inevitablemente nos preguntamos, sí, si resolvemos la atribución de efectos jurídicos tenemos parte del problema resuelto, pero es solo parte del problema, porque lo que nos preocupará inevitablemente es qué ocurre si el sistema no funciona bien, qué ocurre si falla, qué ocurre si los datos son erróneos. ¿Soy responsable como abogado? Podemos asumir una responsabilidad muy superior, precisamente por el hecho de que un control solo parcial del sistema, debido a su altísima complejidad, a su opacidad, a su difícil explicabilidad, nos expone como abogados a una responsabilidad muy superior y sobre todo imprevisible. Estas dos propuestas de directiva tratan de ofrecernos algunas soluciones muy interesantes. Quizá también puede interesarles ver los proyectos que hemos hecho en el European Law Institute. Hay proyectos variados, también los que incluyen cuestiones de smart contracts, pero en este caso creo que les puede interesar especialmente el proyecto sobre contratación algorítmica, es decir, uso de algoritmos en el marco de la contratación. Y, sin embargo, es la Unión Europea, no cabe duda, la que de forma más expansiva, ambiciosa y comprensiva está regulando todas las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y otras tecnologías de las que depende. Como ven aquí, hay multitud de instrumentos que se acaban de aprobar o que se aprobarán en los próximos meses, me atrevo a decir, que tienen que ver con piezas del sistema o, si quieren, componentes del ecosistema en el que funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Las normas sobre datos, desde luego el reglamento de inteligencia artificial, sobre criptoactivos, sobre cloud computing, sobre ciberseguridad y también sobre el uso de plataformas, que es otro componente fundamental en cuanto a cómo repensar la profesión jurídica desde el punto de vista de la prestación del servicio. Pues como las plataformas, por ejemplo, con estos tres instrumentos que ven en la zona central, DSA y DMA y Platform to Business, que son tres reglamentos fundamentales de la economía de plataformas. Y por último, como les decía, las cuestiones giran alrededor de en qué medida el uso de sistemas automatizados para todas estas tareas o tomas de decisiones que tenemos que llevar a cabo en el ejercicio de la profesión jurídica, ya sea como abogados que preparan un escrito, como peritos que preparan un informe, como jueces que toman decisiones o como árbitros o mediadores que intervienen en la resolución de conflictos. En todo caso, hay una actividad jurídica, por supuesto que puede incluir actividad de notarios públicos y actividad, por ejemplo, de registradores, entre muchos otros. Pues bien, la pregunta que nos hacíamos antes es en qué medida las normas generales requieren una adaptación o al menos unos principios adicionales que nos permitan adecuar las peculiaridades de los sistemas de aprendizaje automatizado. Y estas peculiaridades derivan del hecho de que no estamos solo delegando tareas, sino también
delegando, y recuerdan lo que les he matizado sobre el concepto de delegar, delegando toma de decisiones. Pues bien, quería que vieran, porque puede interesarles tomarlo como referencia, los 12 principios sobre la toma de decisiones automatizada que se adoptaron por el ELI, el European Law Institute, este año, y que puede ofrecerles una guía inicial sobre cuáles deben ser los principios que dirigen, que guían el diseño, el desarrollo, pero también la implementación y el uso de sistemas automatizados por parte de abogados, jueces, registradores, notarios y otros profesionales del derecho. Y permítanme concluir con una última reflexión. Les decía que la problemática jurídica salta por muchos lados, muchos frentes de los sistemas automatizados. El primero que les mostraba de manera, a mí me parece especialmente interesante, es el hecho de a quién atribuir la decisión. ¿Es realmente una decisión del perito? ¿Es realmente una decisión de abogado? ¿Es realmente el juez? Ya ha habido algún caso de un juez que ha reconocido haber utilizado ChatGPT para elaborar la resolución final. Se está cumpliendo con los requisitos de acceso a la justicia. Es un ejercicio de la actividad, en este caso judicial, correcto en la medida, quiero decir correcto, es decir, cuando hablamos de una resolución judicial presumimos y asumimos de manera indiscutible que tiene que ser un ser humano el que intervenga en qué, en todo, en la preparación, pero también en la elaboración, pero también en la emisión final de la resolución. ¿Qué significa esto en términos de efectos jurídicos y de validez y eficacia jurídica? Y el otro problema jurídico, entre otros, pero que es más destacado, es el que tiene que ver con la responsabilidad. ¿Qué ocurre si fallan? ¿Qué ocurre si los casos o decisiones judiciales que me recomienda utilizar el sistema automatizado no existen? Caso que habrán escuchado que recientemente saltó a la atención mediática de un abogado que elabora un escrito que le ha preparado íntegramente ChatGPT, y resulta que ChatGPT, en este proceso curioso que tienen los grandes sistemas de lenguaje, que pueden alucinar, es decir, inventar información que no han tomado de ningún lugar, pues inventó casos que supuestamente apoyaban el escrito. No era así, porque efectivamente esos casos no existían y se generó un supuesto de responsabilidad en el ejercicio de la profesión jurídica. Pero en realidad el problema de la responsabilidad viene porque los sistemas automatizados tienen una serie de características que agravan la exposición al riesgo. Y por eso, en un minuto, cuando concluya, les haré una recomendación final. Tengan en cuenta que los sistemas automatizados, un chatbot con el que deciden resolver sin intervención humana las cuestiones jurídicas más básicas, es enormemente complejo, es opaco, y por tanto este efecto de caja negra hace que no sea evidente cuáles son las motivaciones, los criterios, las razones que han llevado al sistema a recomendar, a seleccionar o a proponer esta determinada solución. Si vuelven atrás, verán que los principios 5 y 6 tienen que ver con esta idea, ¿no? Los sistemas automatizados tienen que ofrecer decisiones que podamos trazar o decisiones que sean adecuadamente motivadas. Son además vulnerables, por tanto puede haber cuestiones de ataques de ciberseguridad, por ejemplo, que generen una dificultad adicional a la hora de controlar el efecto viral, ¿no?, de los daños que se generen. Piensen, por ejemplo, un sistema judicial que incorpore sistemas de inteligencia artificial para preparación de documentos internos, que sufre un ataque de ciberseguridad y que, por tanto, todos los datos, por tanto, infracción de privacidad, problemas vinculados a los datos confidenciales, modificación de textos, pérdida de pruebas. Es decir, que como ven, la vulnerabilidad se hace cada vez más acuciante cuando estamos en un contexto en el que los intereses y los derechos implicados requieren una especial atención. Pero es que además los sistemas automatizados tienen estas dos peculiares y apasionantes características de total dependencia de los datos. Si los datos son incorrectos, las decisiones van a ser incorrectas. Si están sesgados, las decisiones van a ser discriminatorias. Y además, la imprevisibilidad que deriva de ciertos niveles de autonomía. Recuerden que hemos hablado de sistemas de aprendizaje que incorporan niveles, dependiendo del grado de sofisticación, cada vez más llamativos o intensos de autonomía. Por tanto, esto obliga a pensar quién es el responsable. El abogado se puede escudar en que yo realmente no diseñé el sistema, pero lo utilicé para elaborar mi informe. Será una responsabilidad de productor porque consideramos que es un producto con defecto.
será una responsabilidad que tenga que ver con el hecho de que haya una falta de conformidad y, por tanto, la parte contratante, aquel distribuidor que le envió o que le puso a disposición el sistema al operador. Podemos, si no, atribuir una responsabilidad contractual o extracontractual al propio operador porque no ha elegido debidamente el sistema, porque lo ha utilizado más allá de las funciones para las cuales había sido diseñado, que no lo ha actualizado, que no lo ha supervisado, que no ha previsto una supervisión humana en aquellos aspectos en que era fundamental. Pues bien, ¿cuál sería la recomendación? Pues en primer lugar, identificar muy bien ante qué sistema nos encontramos. Y en esta decisión sobre ante qué sistema nos encontramos, tener muy bien en cuenta si estamos ante sistemas que incorporan los riesgos adicionales de la imprevisibilidad, porque son no determinísticos, son sistemas de aprendizaje, y valorar muy bien cuáles van a ser las funciones que se les va a atribuir. Una vez que hemos tomado esta decisión, el siguiente paso es cuál es la normativa aplicable. ¿Cuál es la normativa aplicable existente? ¿Y qué normativa aplicable adicional deberíamos tener en cuenta si, por ejemplo, imaginen que se va a utilizar en el contexto del mercado europeo y que, por tanto, se aplicarían el reglamento europeo en estos casos? Si no fuera así, ¿qué principios guían, como les he podido ofrecer en el caso de los principios del European Law Institute? ¿Qué principios guían el desarrollo, el diseño, la implementación y el uso de los sistemas automatizados? Les ofrecía estos 12 principios que le pueden servir de adecuada guía. Y por último, si van a utilizar un sistema de aprendizaje automatizado en el contexto de la profesión, por ejemplo, pensamos en un estudio jurídico, en un despacho de abogados, me parece que sería idóneo en un contexto en el que hay todavía importantes incertidumbres, elaborar una política interna sobre el uso de estos sistemas. Y eso permite definir muy bien las expectativas de las partes, mitigar el riesgo y reducir, por tanto, la exposición a la responsabilidad. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y que sigan disfrutando del Congreso, de la actividad. Muchísimas gracias.